En el video de hoy vamos a explorar los crímenes más impactantes de la historia, visto a través del prisma del iceberg. Indagaremos eventos que han dejado una marca indeleble en la sociedad y cuyas repercusiones aún resuenan en la actualidad. Desde los oscuros asesinatos de figuras retorcidas, notorias hasta los enigmas no resueltos que han cautivado a generaciones. Acompáñanos en este viaje mientras investigamos las profundidades de los crímenes más famosos y desconcertantes de la historia. Había una vez, en una pequeña y tranquila localidad de Wisconsin, un hombre que se ocultaba entre las sombras, acechando en los rincones más oscuros de la mente humana. Este hombre, nacido el 27 de agosto de 1906, no era otro que Ed Gein, cuya historia ha enviado escalofríos por la espalda de muchas generaciones. Gein vivió una vida marcada por la tragedia y la oscuridad, criado por un padre alcohólico que era mago, convirtiendo así una botella de vino en violencia familiar, y una madre estricta. Su infancia estuvo plagada de sombras y secretos, pero lo que nadie sabía era que dentro de su aparentemente normal fachada se escondía un oscuro y retorcido secretongui. Este hombre, conocido por su afición macabra de profanar tumbas y desollar cuerpos, convirtió su hogar en un santuario de terror. Sus paredes estaban adornadas con huesos y la piel de sus víctimas, mientras que su mente estaba atormentada por las voces de los muertos. El terror alcanzó su punto máximo cuando la policía descubrió el cadáver de una dependiente de ferretería en su macabro santuario. Fue entonces cuando Gein confesó el asesinato de otra camarera años atrás, revelando la verdad aterradora detrás de su fachada de cordura. Pero lo más inquietante de todo es que nadie sabe cuántas personas realmente cayeron víctimas de sus retorcidas fantasías. Algunos dicen que fueron muchas más de las que se sabe, mientras que otros creen que sus crímenes nunca podrán ser completamente revelados, y otros que hacen un video para subir a YouTube. Así es como la historia de Ed Gein se convirtió en una leyenda del horror, inspirando películas como La Masacre de Texas, que capturan la oscuridad y el terror que residían en lo más profundo de su ser. Pero incluso hoy en día, su nombre sigue siendo susurrado en las noches oscuras, recordándonos que el mal puede habitar en cualquier lugar, incluso en el corazón de lo que parece ser normal. En su retorcida mente, Ed Gein no solo se conformaba con asesinar a sus víctimas, sino que también las utilizaba para crear objetos macabros que harían estremecer hasta el más valiente de los corazones. Con una habilidad enfermiza, vertía la carne y los huesos de sus víctimas en artefactos de terror. Imagina entrar en su casa y encontrar ceniceros hechos de cráneos humanos, lámparas iluminadas por la oscuridad de sus crímenes e incluso vasos tallados con la muerte misma. Pero eso no era todo. Gein no se detenía en la decoración. También transformaba la carne y los huesos en utensilios de cocina grotescos, como cucharas y tenedores que solo él sería capaz de usar sin sentir escalofríos recorriendo su espina dorsal. Y aún más aterrador, fabricaba prendas de vestir con la piel de sus víctimas, creando cinturones y zapatos que llevaban consigo el peso de la tragedia y la locura. Cada objeto que salía de las manos de Ed Gein era una macabra obra de arte, un recordatorio siniestro de que la maldad habitaba en su ser. Su casa se convirtió en un museo de horrores, donde cada rincón guardaba un secreto oscuro y cada objeto susurraba la historia del crimen y el horror. Así es como la mente retorcida de Ed Gein transformó la muerte en algo tangible, dejando una marca imborrable en la historia del crimen y el horror. Y aunque ya no esté entre nosotros, su legado macabro sigue vivo en la memoria de aquellos que se atreven a adentrarse en las profundidades más oscuras de la mente humana. En los rincones más oscuros de la historia criminal se encuentra una figura que aterrorizó a una generación entera, conocido como el payaso Pogo. Este siniestro personaje nació el 17 de marzo de 1942 y sembró el terror hasta su muerte el 10 de mayo de 1994. Pero detrás de las máscaras de risa y los coloridos trajes se escondía un monstruo despiadado. Pogo era más que un simple payaso, era un depredador que acechaba a sus víctimas más vulnerables, los niños.
Después de sus espectáculos, Pogo convencía a los niños para que los siguieran a su casa, donde los esperaba un destino terrible. Una vez allí, los sometía a un infierno de violencia, tortura y abuso antes de quitarle la vida de la manera más cruel. Sus crímenes no conocían límites y se estima que se llevó consigo la inocencia de al menos 30 niños. Sus cuerpos eran enterrados en su garaje, creando una espeluznante parodia de un cementerio privado. Cuando la justicia finalmente lo ajustició, Pogo fue condenado por sus horrendos actos y sentenciado a la pena capital. Pero su legado de terror no terminó con su ejecución. Sus crímenes inspiraron la famosa película It, llevando el horror de sus acciones a la pantalla grande y perpetuando su infame reputación. Así, la historia del payaso Pogo sirve como un recordatorio sombrío de que incluso detrás de las máscaras más inocentes puede esconderse el más oscuro de los males. Su nombre sigue resonando en la oscuridad, recordándonos que el verdadero horror puede acechar en cualquier lugar, incluso bajo la apariencia de la alegría y la risa. En los anales oscuros de la historia criminal estadounidense se encuentra un nombre que envuelve a la nación en un manto de terror y desesperación. Nacido el 18 de febrero de 1949, este individuo se alzó como el más infame asesino en la historia de los Estados Unidos, con un recuento espeluznante de 49 vidas perdidas a sus manos, principalmente mujeres. Este depredador se ganó el desgarrador apodo del asesino de Green River. Su modus operandi era siniestro: estrangular a sus víctimas antes de arrojar sus cuerpos al río Green, un macabro ritual que simboliza su dominio sobre la muerte y la desolación. Pero su sed de sangre no se detenía ahí. Tras dejar los cuerpos en el agua o en zonas boscosas, regresaba para profanarlo sexualmente, sumergiéndolos en un abismo aún más oscuro de depravación y perversión. Un hijo de puta. El asesino de Green River empleaba una variedad de métodos para ejecutar sus crímenes, desde el uso de sus propias manos hasta cuerdas, cordones o cables, manifestando así una mente retorcida y sin escrúpulos. A pesar de la intensa búsqueda y la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, este monstruo evitó la pena capital. Su captura a principios del siglo XXI no logró borrar el horror que sembró en la nación ni aliviar el dolor de las familias de las víctimas, cuyas vidas fueron brutalmente truncadas por la oscuridad encarnada en un solo individuo. El legado del asesino de Green River permanece como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida humana y la capacidad inherente del hombre para el mal absoluto. Su nombre está grabado en las páginas más oscuras de la historia, una advertencia constante de que incluso en el corazón de la civilización el mal puede acechar en las sombras, esperando su oportunidad para desatar el caos y la destrucción. En las crónicas del horror humano, pocos nombres inspiran tanto temor y repulsión como el de Ted Bundy. Nacido el 24 de noviembre de 1946, este tipo de escorpio es un monstruo de apariencia seductora. Sembró el terror en los Estados Unidos hasta su muerte el 24 de enero de 1989. Bundy, conocido por su atractivo y encanto superficial, utilizaba estas cualidades para ocultar su verdadera naturaleza. Un depredador despiadado que veía a las mujeres como simples objetos a desechar. Criado bajo la mentira de que sus abuelos eran sus padres y su madre su hermana, Bundy creció con una profunda distorsión de la realidad y un desprecio hacia el género femenino. Durante un periodo de terror entre 1974 y 1978, Bundy perpetró al menos 30 crímenes atroces, aunque la verdadera cifra de sus víctimas sigue siendo desconocida. Su modus operandi era seducir a mujeres desprevenidas con su encanto, solo para luego llevarlas a su terrible destino. El punto culminante de su depravación llegó cuando, tras escapar de prisión, secuestró y asesinó a una niña de 12 años, cortando cruelmente su vida mientras la sometía a un horror inimaginable.
A pesar de su aparente atractivo y carisma, la verdadera naturaleza de Bundy finalmente fue revelada. Fue encontrado culpable de los 30 crímenes que admitió, aunque se sospecha que pudo haber cometido muchos más. Su sentencia, la silla eléctrica, marcó el fin de su reinado de terror, pero su legado de horror persiste hasta el día de hoy. La fascinación morbosa que rodea la figura de Bundy ha inspirado numerosas obras, incluida la película Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, en la que Zac Efron retrata de manera inquietante la mente retorcida de este asesino en serie. A través de estas representaciones, el mundo continúa recordando y confrontando el lado más oscuro de la humanidad, recordándonos que el mal puede presentarse en las formas más seductoras y engañosas. That's what I sing. I sing, just however I feel. En las memorias del crimen y la locura. El nombre de Charles Manson resuena como una sombría melodía de terror. Nacido el 12 de noviembre de 1934, su vida estuvo marcada desde el principio por la adversidad y la oscuridad. Criado en un entorno tumultuoso por una madre alcohólica, Manson pronto se sumergió en una vida de delincuencia y desesperación. Pero fue su retorcida mente y su capacidad para manipular a otros lo que lo llevó a la infamia. Fundó lo que él llamó la familia Manson, una secta de boluditos, seguidores fanáticos que estaban dispuestos a seguir sus órdenes hasta las profundidades del infierno. Juntos perpetraron algunos de los crímenes más atroces en la historia de Estados Unidos. Entre los miembros destacados de la familia Manson se encontraban Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Charles Tex Watson y Susan Atkins, cada uno cómplice en los crímenes horribles que asolaron la nación y dejaron un legado de terror en su estela. Pero también se incluyen en esta lista dos figuras de la justicia, Batman y Robin, los fiscales Vincent Bugliosi y Aaron Stowitz, quienes dedicaron incansables esfuerzos para llevar a los perpetradores ante la ley y garantizar que se hiciera justicia por los actos atroces cometidos. La tenés adentro, Superman. Estos 7 individuos, cada uno con su propio papel en la tragedia, quedaron unidos en la infamia como miembros de la familia Manson, una sombra oscura que sigue recordándonos la capacidad del ser humano para el mal y la importancia de la justicia en la lucha contra el horror. El nombre de Manson se convirtió en sinónimo de terror cuando ordenó la masacre brutal de 9 personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski y hermano de Andrew Tate, que vive en Rumania. Sus crímenes estremecieron a la nación y dejaron una cicatriz indeleble en la sociedad. Aunque fue condenado a muerte por sus horrendos actos, su sentencia fue posteriormente conmutada por cadena perpetua cuando California abolió la pena de muerte en la década de 1970. A pesar de estar encerrado tras las rejas, su presencia continuó infundiendo miedo y fascinación en igual medida. La muerte finalmente lo reclamó en 2017, pero su legado de maldad y manipulación perdura, recordándonos la fragilidad de la mente humana y la capacidad de algunos individuos para sembrar el caos y el horror. Charles Manson permanece como un oscuro ícono del mal, un recordatorio inquietante de los abismos más profundos de la naturaleza humana. El enigma de la Dalia Negra. Elizabeth Short es un misterio que ha intrigado a investigadores y aterrado a la sociedad desde el día de su horrendo asesinato. Nacida el 29 de julio de 1924, Short fue hallada brutalmente mutilada, su cuerpo cortado en dos el 15 de enero de 1947 en Leimert Park. El espantoso crimen sigue sin resolverse, dejando un vacío en la justicia y sembrando la semilla del terror en los corazones de quienes los conocen. Las circunstancias de su muerte han generado numerosas teorías y especulaciones, alimentando la imaginación de escritores y cineastas, quienes han encontrado inspiración en su trágica historia. Se cree que su asesinato fue un individuo con habilidades quirúrgicas, dado el meticuloso y preciso corte que dividió su cuerpo. Esta suposición ha llevado a investigadores a considerar la
posibilidad de que el perpetrador fuera un cirujano u otro profesional médico, capaz de realizar tales actos de barbarie con una precisión clínica. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación y especulación, el caso de la Dalia Negra sigue sin resolverse, dejando a Short en la penumbra del olvido y a su asesino aún en libertad, quizás escondido en las sombras, esperando que la verdad finalmente salga a la luz. Esto es algo imposible, ya que tendría que estar recontramuerto el hijo de puta que le asesinó. Al explorar estos eventos, hemos descubierto que los crímenes más notorios a menudo representan solo una pequeña porción de la historia completa. Detrás de cada crimen hay una red de motivaciones, circunstancias, consecuencias que trascienden el acto mismo. Además, estos sucesos nos recuerdan la complejidad de la naturaleza humana y la capacidad tanto para el bien como para el mal. Al analizar estos acontecimientos y aprender de ellos, es esencial recordar abordarlos desde un lugar de compasión, entendimiento y un compromiso inquebrantable con la justicia y la prevención del crimen en el futuro. Que este trayecto nos motive a forjar un mundo donde la dulzura prevalezca sobre la amargura y donde la violencia y la tragedia se vuelvan rarezas en lugar de la norma. Si te gustó el video, suscríbete. Chau, chau.